Hola, muy buenas a todos. Vamos a seguir con los temas de materiales históricos, con los temas de caracterización de morteros históricos, y esta vez vamos a hablar de mi tema favorito, del tema de mi tesis, el tema de los yesos históricos, de los yesos empleados en edificios históricos. Para mí es un tema fascinante porque mucha gente cree que no hay morteros de yeso, y esto, primero, que es una falsedad tremenda, y además que es peligroso porque al la gente no saber que existen o no reconocerlos, no interviene en ellos con seguridad o lo hace muy mal, ¿no? Pero existen, los morteros de yeso existen y existen al exterior, que es algo que está en el inconsciente colectivo como algo imposible. Pero ahí tenéis, esta es la muralla de mi pueblo, de Molina de Aragón. Es un mortero de yeso que lleva ahí desde el siglo XIII, o sea que ya son muchos años y está ahí, no se ha caído y existe, ¿no? También existe el yeso en la Alfajería de Zaragoza o en la Alhambra, en esas yeserías de hispano-musulmanas que están al exterior y que son de yeso y funcionan excelente. También lo tenemos en obras de fábrica. De hecho, en otro de los temas de este curso vamos a hablar de este edificio en profundidad. Es una iglesia en ruinas en las afueras de Madrid, en Polvoranca, y que es del siglo XVII y tiene su mortero principal en las fábricas entre los ladrillos de yeso. También en edificios históricos como el Palacio de Aranjuez, que tenéis aquí en la imagen, se pueden encontrar pavimentos de yeso fantásticos, como este de la imagen, yeso continuo, del tipo de escayola, una decoración que intenta imitar el opus sectile que se hace con mármol en sitios donde no es muy frecuente el mármol o donde por cuestiones económicas se pretendía hacer así, o por los colores, por la versatilidad. Esta es una técnica maravillosa, poco conocida y en desuso. Lo normal que nos encontremos es cascos históricos, como este que es el de mi pueblo, de Molina de Aragón, pero también podría ser el de Cuenca en España o el de París, quizá veamos alguna foto después, que están edificios fantásticos, revestidos con yeso y que están por intervenir o que se podría intervenir en ellos y por lo tanto hay que tener un conocimiento fuerte del material. Si os fijáis bien en la imagen, el material tampoco hay que usarlo a lo loco. Está colocado un gran alero arriba para protegerlo del agua y también está cortada la capilaridad abajo en la parte de abajo. Y luego todo es muy plano para que cuando llueva el agua no se acumule y luego pueda evaporar cuando sale el sol y volverse a secar. Porque este es uno de los secretos del yeso. El yeso no funciona demasiado bien en húmedo porque se plastifica, pero en seco funciona muy bien. Entonces, lo importante es mantener un paño que se pueda mojar y se pueda secar. Esta es la ciudad de Albarracín, otro sitio maravilloso en España, lleno de yeso al exterior. Está en una comarca yesífera, se ha empleado desde la antigüedad y funciona muy bien. Y no os creáis que Albarracín es un sitio soleado, seco, de la España desértica. No, no, no. Es un sitio con una pluviometría muy importante, uno de los sitios que más llueve en España, y frío en el Alto Tajo. Entonces es un sitio donde el yeso está soportando un clima severo, un clima duro, y está funcionando muy bien. Ahí tenéis otra imagen. También se repite esta arquitectura de grandes aleros, de paños lisos, de evitar el contacto con los zócalos o con el suelo. O Cuenca, esta imagen de los llamados rascacielos de Cuenca, si os fijáis ahí hasta 7 o 8 plantas, en una estructura de entramado de madera y de yeso. Luego pueden ir revestidos con una pequeña capa de pintura de cal para protegerlo, que va cambiando, pero el gran material es el yeso. O aquí lo tenéis en París, como os había dicho, esta imagen de la Plaza de los Boscos. ¿Cómo se fabrica el yeso de modo tradicional, el yeso histórico, el yeso que nos vamos a encontrar en estos edificios históricos? Pues en hornos de bóveda, quemando el material durante 12 o 18 horas, y esta es una cocción irregular que va a cocer piezas que tienen impurezas y va a dar lugar a un material multifásico, que va a tener desde
parte no cocida o cruda hasta parte sobrecocida. Pero esto es muy importante para el yeso. Ahí tenéis algunas imágenes de algunos hornos fabricados siguiendo lo que hay en algunos tratados o siguiendo las enseñanzas de los ancianos del pueblo, que recordaban cómo se montaba estos hornos, y se han hecho en algunos sitios para producir yeso para las restauraciones. Ha habido yeso hasta en España, fabricándose al modo tradicional hasta los años 50, y supongo que en el resto de países de Europa pues haya sido algo similar. En África, en el norte de África y en Oriente, todavía se fabrica yeso al modo tradicional, pero en Europa tenemos un problema porque esta fabricación cesó hace más de 50 años. Hay algunos hornos, como este que tenéis en la imagen, que se atreven a producir el yeso de modo tradicional, y es lo que nos ha servido para estudiar el material en profundidad. Esto es en Albarracín. Se cuece, como veis en la imagen, hasta que sale ese humo por arriba. Hay una técnica tradicional que es poner paja en la cumbre de ese horno, y cuando arde, el punto de ignición de la paja está a 120 grados, cuando arde, pues se reconoce que ya ha llegado a 120 grados, 150 la parte de arriba, y por lo tanto está todo cocido. Pero claro, en la parte de abajo estaremos casi a 1000, ¿no? Si veis la imagen, os lo podéis imaginar con naturalidad. Además, yo estaba ahí cuando se hizo esta cocción y olía a azufre. Y ese olor a azufre es indicativo de que se estaba separando el sulfato de calcio, el trióxido de azufre estaba emitiéndose a la atmósfera, y eso indica una alta temperatura. Se deja enfriar una vez apagada la cocción, y luego las piezas ya cocidas se molturan. Ahí tenéis imágenes del yeso, esa piedra roja que luego se cuece y la tenéis a la derecha, la piedra gris que se cuece, que tiene arcillas, y esas arcillas tienen un contenido en material. Ese material arcilloso luego se transforma en cerámica, tiene un contenido de material cerámico, de material puzolánico, y esto es muy importante. Como os he dicho, se muele, se moltura, se mete en sacos y se lleva a la obra. El ciclo del yeso partiríamos de una piedra de yeso, la coceríamos, se deshidrataría, produciendo dos fases, fundamentalmente semihidrato y anhidrita, y luego con la rehidratación, ese material que está en el saco, en la obra se le añade agua y se rehidrata, se produce el fraguado, se produce un yeso rehidratado que vuelve a ser parecido al de origen, pero más poroso, como es natural. Muchas gracias, y seguiremos en los siguientes temas aplicando estos materiales al patrimonio arquitectónico.